El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero no andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole: no entre siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos ya en este último miércoles de la primera parte del tiempo ordinario. El próximo miércoles ya no será tiempo ordinario. El próximo miércoles empezaremos la Cuaresma, será tiempo de Cuaresma. En consecuencia, este tiempo, esta primera parte del tiempo ordinario, hay que tratar de recoger la enseñanza. Y puede ser sencillo, pero simultáneamente no es sencillo. Porque puede ser sencillo de decir, pero es algo misterioso que acontece en la existencia de cada criatura humana y de la humanidad entera. Y en consecuencia, nosotros tenemos que descubrirlo en nuestro corazón. En estos últimos días, en estas últimas horas, estoy, como se dice, rebobinando, porque ustedes saben que he estado un tiempo de vacaciones, pero no ha sido unas vacaciones de un simple paseo, han sido una peregrinación a Tierra Santa. Y en esa peregrinación a Tierra Santa, viendo esa tierra que fue la tierra prometida, yo diría, uno puede encontrar que eso es nuestro corazón, pero además esa tierra representa el mundo entero. ¿Pero a qué me refiero? Y eso ya no es tan fácil de explicar. Nosotros tenemos que aprender a descubrir que nuestra pelea es contra Dios, que nosotros luchamos contra Dios, que nosotros nos hemos enemistado de Dios y que cuanto más pronto nos demos cuenta que esa es la enfermedad grave del pecado, nosotros podemos vivir absolutamente confundidos y engañados. Y cuando digo enemistados de Dios, no me refiero solamente a los pecadores, a los paganos, a todos los seres humanos, que no somos capaces del amor extremo mostrado por Jesucristo en la cruz y amar como Jesucristo ama. Si es que yo no amo así, yo estoy peleado con el Señor. Pero si me veo mucho a mí mismo y veo solo a las otras criaturas humanas, no me voy a dar cuenta. Y de alguna forma es lo que se nos presenta en estos pasajes
del libro del Génesis, es decir, cómo empieza esa enemistad, cómo el ser humano sin darse cuenta se encuentra enfrentado a Dios. Y ayer y hoy veíamos pasajes en relación al diluvio, a Noé. Y les voy a leer el primer versículo de lo que ayer escuchamos, del capítulo 8, versículo 6 del libro del Génesis. Dice, no es el versículo, es el capítulo 6, versículo 5 al 8. El versículo 5 dice: al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. ¿Y a qué se refiere eso? Que el hombre, como en tiempos de Noé, como en todos los tiempos paganos luego del pueblo de la primera alianza establecido en Caná de Galilea, en tiempo de Jesús y en la iglesia, puede creer que su enemigo es otra criatura humana. Y desde el primer homicidio de ese hermano mayor que mata a su hermano menor, Abel, hasta la actualidad, el ser humano se pelea, discute, y el domingo se nos decía, antes de presentar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, si tu hermano tiene una queja contra ti. Y es que mientras que nosotros no nos amemos como el Señor ama, siempre habrá quejas. Siempre nuestros hermanos, las otras criaturas humanas, no podremos vivir en una comunión de amor. Y ese es el drama. Y entonces uno podría decir, el Señor ha venido a destruir su creación en el diluvio. Lo que quiere el Señor es que descubramos que el problema no está afuera, que el problema está dentro. Y ese diluvio es figura de la purificación que nosotros hemos recibido por gracia de Dios, por esa agua que brotó del corazón abierto de Jesús en el bautismo, y por esa sangre que, como la de Abel, clama para que nosotros nos amemos. Y entonces entenderemos que si queremos la paz, si queremos la reconciliación, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos parte del problema y que el Señor quiere que seamos parte de la solución. Pero para eso tenemos que oír y para eso tenemos que ver. Y si no nos damos cuenta que somos sordos y que somos ciegos, entonces nosotros creeremos, como los fariseos, que el problema es de los demás, o que la solución es liquidar, entre comillas, eliminar a las personas. Pero en esa arca, en ese mandato a Noé, se preanuncia la grandeza de la fecundidad humana, es decir, que en ese corazón humano herido por el pecado puede también brotar vida, bien, verdad, amor, belleza, porque el Señor, Él mismo, lo prepara y ahí nos coloca. Ese es el camino de la fe. Vemos de otro lado en el Evangelio a Jesús yendo de una orilla a la otra. 3 viajes. El principio, originalmente, si ustedes ven, que el Señor quería ir a Betsaida, pero no llega a Betsaida recién ahora, por las tormentas, por las tempestades, por los obstáculos.
Y cuando llega a Betsaida, le traen a un ciego. Y claro, no se refiere a la ceguera natural. Si nosotros vemos los milagros de Jesús como curación de enfermedades físicas, psicológicas, no entenderemos quién somos y lo profundo de la enfermedad que tenemos en nuestro espíritu, que es el pecado. Y entonces buscaremos al Señor solo por interés. El Señor quiere que veamos. Pero esas personas que llevan a Jesús, que llevan al ciego a Jesús, le piden a Jesús que Jesús lo toque. Y eso es justamente signo de lo que el Señor es para nosotros. Jesucristo es el abrazo de Dios a la humanidad entera. Es la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina. En Jesucristo se está uniendo toda la humanidad, pero no nos damos cuenta. Y el Señor quiere tocarnos a cada uno personalmente para que descubramos su amor. Igual que en la curación del sordo que veíamos en pasajes anteriores, Jesús lo toca con su saliva. Ya les decía yo en otro día, ¿te gustaría que te agarren y te toquen con la saliva? ¿Ah? ¿Te gustaría? No. No nos gusta, o sí les gusta. Pero los esposos se tocan con la saliva o no. Entonces, ¿les gusta o no les gusta? Les gusta de algunos, de algunas. Eso es como el pueblo de esos fariseos que hacen acepción de personas. ¿Por qué no nos gusta? Nos da asco, decimos, o no decimos eso. Es que tenemos asco de las personas. Y eso es porque no sabemos amar. Amamos a lo más a algunos, a algunas. Pero como el Señor ama a todos, no amamos. Entonces el Señor por segunda vez hace ese gesto y lo saca de la aldea. Y el hombre, este ciego, va viendo poco a poco. Primero dice que ve hombres que parecen árboles, es decir, hombres que no parecen seres humanos. Los ve deshumanizados. Y luego, poco a poco, los va viendo como personas humanas. Es decir, su mirada es misericordiosa, ya su mirada es de amor, ya su mirada no es utilitaria, ya su mirada no es como cosa que saco de utilidad y para qué me sirve esta persona y cómo la uso, sino es una mirada como la que el Señor tiene. Y esa mirada necesitamos tenerla todos, porque si no tenemos esa mirada, nosotros vamos a creer que la solución va a ser exterminar la creación o a las criaturas humanas, o hacer criaturas humanas para que las podamos utilizar a nuestro antojo. Y el ser humano, herido por el pecado, no solo que es capaz, sino que marcha como suicida, ciego, en ese camino. Les decía más temprano a otras personas, nosotros tenemos que ver ese diluvio como una prueba. Luego de acabado el diluvio, Noé ofrece un sacrificio. Nosotros también hemos vivido pruebas, la más reciente, la de la pandemia. Nos hemos arrepentido, hemos ofrecido ese sacrificio, la humanidad ha vuelto al Señor, o seguimos igual, incluso peor que antes. Y ahora ya estamos en medio de nuevas pruebas.
La guerra, la violencia, el caos, el odio que por todas partes se ve, los desastres naturales, son consecuencia del pecado. Y nosotros no nos damos cuenta, porque a lo más vemos solamente en lo inmediato, como miopes, y les hablo un miope, y yo sé que no es ver de lejos. Y nosotros, el Señor quiere que veamos, pero no cualquier mirada. Esa fe viva es la que nos hace capaces de tener ojos misericordiosos, que no significa ser cómplices del pecado, de la mentira, del horror, del engaño, sino que llevar a Jesucristo a todas las criaturas y nosotros mismos ir al Señor, pero dándonos cuenta de la verdad de nuestro ser. Y así vemos, y lo veremos mañana, que el Señor va formando a sus discípulos, pero sus discípulos no se dan cuenta. Finalmente, mañana veremos, les hablará por primera vez de la cruz, les preguntará quién soy yo, y hasta que yo no descubra quién es Jesús y su amor extremo, yo no descubriré quién soy yo, ni quiénes son las otras personas y a lo que estamos llamados. Por eso, queridos hermanos, necesitamos de la oración de unos por otros. ¿Qué es lo que está significado en esta última indicación que da el Señor? No vuelvas a la aldea, anda a tu casa, porque la casa nuestra no es un edificio físico, es el lugar de encuentro personal con el Señor, está en lo profundo de nuestro corazón, está significado en ese lugar del amor extremo, en ese cenáculo donde el Señor nos entrega todo su ser y hace ese intercambio que una vez más quiere recibir de nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras miserias y las del mundo entero, y Él entregarnos su amor misericordioso para que nosotros en los demás podamos amar lo que Él ama, así como el Padre Eterno ama en nosotros, porque en nosotros ve a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que se ha hecho primogénito, no como Caín, sino que viene a pastorearnos, viene a cuidarnos, y viene a entregarse una vez más para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pidamos la gracia de acogerlo y pidamos la gracia de una sincera conversión, que no nos estacionemos, no nos quedemos botados a medio camino, sino que vayamos tras las huellas del Señor. Que así sea.